Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 518. El enemigo está en mi habitación. El príncipe Alfonso, inusualmente para él, lanzó una ráfaga de preguntas. ¿Cómo era el equipo? Cuéntamelo todo. Acababan de desembarcar del barco o parecían haber estado mucho tiempo en el interior, andaban a caballo, a pie, o alguna otra particularidad. El rostro del señor Manfredi se oscureció al comprender lo que el príncipe preguntaba y el significado oculto detrás de sus palabras. Cada pregunta que Alfonso hacía se refería a detalles, pero en última instancia, era una indagación para estimar la apariencia general del enemigo. El señor Manfredi respondió, rebuscando en su memoria. De los 18, el líder y 3 que parecían ser comandantes iban a caballo, y el resto eran infantería. El oponente esperó merodeando en busca de presas, y luego descendió repentinamente de la ladera de la colina. Fue un ataque sorpresa, así que incluso si hubieran tenido equipaje, lo habrían dejado todo. Sin embargo, los agudos ojos del señor Manfredi lo vieron todo, incluso en medio de la confusión. En la silla de montar del caballo del líder, había claramente ganchos laterales para sujetar el equipaje. Era una señal de que solían llevar equipaje a caballo. La presencia de los caballos, junto con los ganchos de equipaje en las sillas de montar, era una fuerte evidencia de que el grupo ya no seguía la costumbre habitual de los piratas de usar barcos como base, merodear por la costa o los ríos, y regresar inmediatamente a los barcos después de saquear. El rostro del príncipe Alfonso también se fue ensombreciendo cada vez más. ¿El prisionero dijo dónde desembarcaron del barco? Murió antes de que pudiéramos averiguarlo. El príncipe suspiró profundamente y se echó hacia atrás su largo cabello rubio. Si la distancia que los bandidos de Acereto recorrían en barco había aumentado, eso sería un alivio. Si hubieran zarpado de su base en el sureste marítimo, según los estándares del reino etrusco, y después de una larga travesía hubieran desembarcado en la costa centro-occidental etrusca, encontrándose con el grupo de Manfredi, sería digno de elogio por las nuevas habilidades de navegación adquiridas por los piratas de Acereto. El reino etrusco no era una potencia marítima. Su industria principal era la agricultura, y las telas producidas por la incipiente industria textil se vendían a la República de Oporto por vía terrestre. Que los piratas hicieran estragos en las aguas costeras era un dolor de cabeza, pero no tenía mucha relación con la existencia del Estado. Sin embargo, si la banda de bandidos hubiera desembarcado en el sureste del reino etrusco, cerca de su base, y hubiera llegado por tierra hasta el centro-oeste del reino, la situación sería grave. Esto significaba que los piratas de Acereto se habían convertido en excelentes bandidos terrestres etruscos. Esto era una amenaza directa para la seguridad pública y el sustento de la gente. Mapa militar. Dibuja con precisión el lugar donde fue atacada la carreta. Incluso en la voz de Alfonso, que nunca se enfadaba, había una severidad. Necesito averiguar exactamente hasta dónde han penetrado estos malditos. El señor Manfredi saludó con un saludo perfecto y respondió con voz fuerte. Era como si hubiera regresado a sus días en la Tierra Santa. Sí, Su Alteza. Independientemente de lo que sucediera en el centro y el norte, el fértil sur rebosaba de vino y fiestas. Las carrozas de los dignatarios reales se detuvieron por un momento. Fue en la última colina antes de pasar por la región de Taranto y entrar en el castillo de Taranto. Hoy, León III no salió de su carroza, por lo que la líder de este lugar era Rubina. Mirando el paisaje, Rubina habló como una gobernante pensativa. Dicen que últimamente los bandidos están causando problemas, ¿no? Los bandidos suelen aparecer en el sur, princesa, ¿está Taranto bien? A Bianca no le gustaba que Rubina se inmiscuyera tan naturalmente en el dominio del rey, y tampoco le gustaba la arrogancia de Rubina al seguir llamándola princesa. Sin embargo, ella era la dueña de esta tierra y la otra parte era una invitada. El anfitrión tiene el deber de hacer que el invitado se sienta cómodo. Por ahora, está bien. Bianca, montada en su enorme caballo color pollito pulcino, respondió rígidamente mientras miraba la costa. Este año está siendo un poco más tranquilo de lo habitual. Esto era pura modestia. La costa que se extendía ante sus ojos nunca había sido osada por los bandidos de Acereto. Esto se debía al ducado de Taranto.
En el ducado, si un pueblo era atacado, un mensajero partía inmediatamente hacia la fortaleza principal, y el sistema de alerta estaba bien establecido para que el ejército del duque acudiera a resolver la situación. Ningún enemigo atacaría sabiendo que sería saqueado. El duque de Taranto siempre defendía su costa con una férrea seguridad. Y la mayor parte de la costa del ducado de Taranto limitaba directamente con la isla principal del Principado de Acereto, lo que también contribuía a la paz. La isla principal de Acereto estaba relativamente bien controlada por el Gran Duque de Acereto. Como la administración llegaba a todos los rincones, había menos margen para que los piratas hicieran estragos. Los piratas comenzaron a hacer estragos más al norte en la complicada costa del sureste, donde terminaba el ducado. Mientras Su Majestad el Rey esté aquí, princesa de Taranto, haga un esfuerzo. ¿Qué? Bianca miró a Rubina con una expresión extraña. Seguramente no querría decir que saliera a una operación de subyugación. El perspicaz marqués Guattieri intervino rápidamente para suavizar la situación. El ducado de Taranto no es un lugar con defensas tan débiles como para que ocurra algo desagradable mientras Su Majestad esté aquí, Su Alteza la Duquesa Viuda. No se preocupe. A Bianca no le gustaba Guattieri, pero esas palabras la complacieron, como si Taranto hubiera sido reconocida. Esta ciudad era el orgullo de su familia. Taranto era una fortaleza defensiva con sólidas murallas de arenisca construidas junto a una costa clara y poco profunda. El castillo de Taranto nunca ha sufrido a manos de los piratas de Acereto. Bianca miró el castillo de Taranto con una expresión llena de orgullo. Su Alteza la Duquesa Viuda. No tiene que preocuparse en absoluto por eso. Bianca con firmeza expresó que la preocupación de Rubina era infundada y que quería dejar de hablar de ese tema. Mientras algunos contemplaban las intrincadas costas interminables, considerando las líneas defensivas y los posibles puntos de ataque, otros observaban el paisaje de Taranto con la mirada de un turista puro. «Oh, es mucho más hermoso de lo que me habían dicho». Fue la exclamación de Julia Helena justo antes de entrar en el castillo de Taranto. La región sur de Etruria, que había atravesado aburridamente en carruaje, le recordaba en cierto modo a su tierra natal, Latgallin, excepto por la exuberante vegetación. Para Julia Helena, que amaba la sofisticada y espléndida ciudad de San Carlo, fue un viaje bastante decepcionante. Sin embargo, el castillo de Taranto al que finalmente había llegado, era deslumbrantemente hermoso, intrincado y avanzado. ¡Qué costa tan excepcional y qué hermoso palacio de arenisca! La princesa Julia Helena estaba siendo escoltada por el gran duque César. Sin embargo, llamarlo escolta era un poco embarazoso. Explicar el paisaje circundante y servir como compañero de conversación es una cualidad básica que debe tener un hombre que escolta. Pero ahora, el gran duque César solo actuaba como una barandilla o una muleta. Simplemente extendía el brazo, mantenía la boca cerrada con una expresión inexpresiva y miraba hacia adelante. TSK, qué torpe y grosero. Rubina chasqueó la lengua para sus adentros. Después de la desaparición de su mejor amigo Octavio, no tenía ni idea de con quién se juntaba su hijo. ¿Ese tonto tiene amigos? Su ignorancia se debía en parte a que César había cortado la comunicación con su madre, y también a que la red de información de la duquesa viuda Rubina se había debilitado mucho después de la caída sucesiva del conde Contarini y la condesa Bartolini. Además, César no había hecho nuevos amigos de forma ostentosa. Sin embargo, ese problema se resolvió de inmediato con la aparición del marqués Guattieri. El marqués, después de una búsqueda exhaustiva, encontró al gran duque Pisano, que se escondía en el carruaje de la familia del conde de Gaeta, en mediodía. Había que reconocer la buena labia de César. Parecía que se habían conocido porque sus territorios estaban contiguos. El marqués Guattieri informó inmediatamente a Rubina y trajo al gran duque César. Fue la primera hazaña militar del marqués. Sin embargo, no se puede esperar lealtad de un prisionero capturado. César se mantuvo en silencio con la boca cerrada, simplemente de pie en ese lugar. Fue la duquesa viuda Rubina quien respondió a la princesa Julia Helena. Claro que sí. Taranto es la joya del reino etrusco. Rubina podía hacer cualquier cosa para complacer a Julia Helena. Incluyendo presumir de Taranto en nombre de la dueña de la ciudad. Rubina, que no había notado la fría expresión de Bianca, recibió una pregunta de Julia Helena. ¿Es ese de allí el palacio de invierno real en Taranto?
La duquesa señaló un hermoso edificio con algunos elementos de arquitectura morisca, que se alzaba majestuosamente sobre un acantilado escarpado. Las paredes y columnas, llenas de delicadas tallas que parecían más encaje que arquitectura, se alineaban simétricamente sin fin. Era sin duda un espectáculo magnífico. Así es, ¿no es hermoso? Rubina le dijo a Julia Elena, quien tenía las mejillas sonrojadas de emoción por saber qué habitación del palacio le asignarían. Lamentablemente la duquesa no podrá alojarse en el palacio de invierno en este viaje. ¿Qué? La decepción se extendió de inmediato por el rostro de la joven duquesa. ¿Por qué?